preguntas que Rosa ha ido recogiendo, las ha ido agrupando y las va a ir lanzando a cada uno de los ponentes. Entonces empieza Rosa. A ver, las primeras preguntas que, como las he ido recogiendo en orden, irían para César. ¿Hay algún modelo de ficha de seguridad para los productos con sílice cristalina? Si hay algún otro ponente que quiere contestar a este respecto, también lo puede hacer. Bueno, eso es una pregunta, una buena pregunta, porque de hecho esto es una cuestión que hemos debatido varios sectores industriales de los que conformamos o estamos afectados por la aplicación de la directiva y de los reales decretos. Algunos sectores han podido resolver esta cuestión de una forma, digamos, particular para ese sector, para esa industria. Nosotros hemos defendido siempre que tendríamos que intentar tener una definición de ficha de seguridad con una frase tipo a escala europea para todos los sectores, para no iniciar una absurda competición entre a ver quién pone la frase más clara o más, en fin, más adecuada. Y la verdad es que esto, que a pesar de que lo hemos intentado incluso promover a través de NEPSI, no hemos sido capaces de que todavía se haya definido a escala europea. Por lo tanto, hay algunas industrias que tienen recomendado algún tipo de frase con esta ficha para esta ficha de seguridad, otros no. Y así están las cosas ahora mismo. La verdad es así. No sé si quiere completar esto. Sí, si me permitís, vamos a ver. Las reglas de clasificación y etiquetado de productos son muy claras y en función del porcentaje de sílice cristalina respirable que tengas en tu producto, tendrás que clasificar o no como cancerígeno, y la guía para saber un poco cuál es el tipo de clasificación o incluso la frase de advertencia que en ocasiones tienes que poner en tu ficha de datos de seguridad, que viene perfectamente tipificada, pues en la página web de IMA Europe tenéis una especie de guía. Pero la idea es que aquellos productos que tienen un determinado porcentaje de sílice cristalina respirable, pues tendrán que ir a esa clasificación de tóxico. Y en función de los porcentajes, pues tendrán que hacer su ficha de datos de seguridad. Pero no es una pregunta fácil para responder armonizadamente. Cada uno tiene que analizar su producto y ver su clasificación. Y es verdad que por encima de unos determinados porcentajes, pues estarás obligado a hacerlo. Vale, gracias. La siguiente, César, buenos días. Después de una magnífica exposición de cómo afecta la modificación de normativa en los lugares de trabajo en cantera, la consulta es la siguiente. ¿Se tiene que dar instrucciones de uso al cliente final advirtiendo que ahora puede contener componente cancerígeno? Va en la misma línea de la ficha de seguridad. Pedro, no sé si estás comentando algo. No. Bueno. No, me estaba comentando con Marina, que está aquí al lado, que no he dicho el matiz, que lleva razón, de que, ojo, que en Europa la sílice cristalina respirable no está clasificada como cancerígena, como sustancia cancerígena. Eso Otra es lo cosa que es iba. productos que sí la contengan. Por eso, de ahí la clasificación de toxicidad. Es un matiz importante. Claro, y de ahí la dificultad para contestar a la pregunta. Exacto. Entonces, dicho eso, yo sí que pienso que sería lógico que una empresa que está suministrando un material, además dependerá mucho por poneros un ejemplo y hablando de los áridos, de la forma física del material, es decir, la granulometría del producto y su capacidad de ponerse en suspensión, sí que debería a sus clientes advertirles de que ese material es un material que manipulado de una determinada manera pues puede poner en suspensión en su proceso de trabajo, porque aquí lo que está recogido en la legislación es la sílice cristalina respirable generada en procesos de trabajo. Entonces, si yo un material pulverulento que le pueda suministrar a un cliente, ese cliente no toma el proceso de trabajo que puedes haberlo estado haciendo de una determinada manera hasta la fecha, pero ahora tendrá que analizar si no tiene que revisar ese procedimiento para que cuando sus trabajadores manipulen ese producto lo vayan a poner en suspensión y por lo tanto se vayan a ver ellos expuestos a
al riesgo y por lo tanto, entonces yo sí que considero que esto debe ser advertido a los clientes. Y a esos efectos, en la ficha de datos de seguridad, según el modelo armonizado europeo de Naciones Unidas, hay un espacio donde se puede advertir exactamente del contenido en sílice cristalina respirable que tiene el producto. Sí, pero me gustaría añadir que, como estabais comentando, hay que tener clara de que una cuestión es hablar de cancerígeno en el lugar de trabajo, que es lo que estamos hablando aquí ahora, y otra cuestión es hablar de la clasificación de un producto. La clasificación de un producto a día de hoy, según CLP, no va a ser de cancerígeno, va a ser STOT RE1, STOT RE2, que supone que puede provocar una lesión en los pulmones con una exposición más o menos prolongada. Esto sí que se tiene que tener en cuenta, hay que hacer una serie de mediciones para ver cuál es la fracción de finos que tiene el producto, pero no se clasifica como cancerígeno. Pero hay que avisar, sabéis que hay apartados dentro de la ficha de seguridad donde tú sí que puedes informar a tus posibles clientes que hay que manejar con cuidado este producto porque hay luego otros reales decretos donde sí que se habla de cancerígeno, pero la clasificación no es de cancerígenos. Lo que ocurre, Amparo, por complementar, es que puede haber gente, empresas que tengan en otros países también producción, pongo Estados Unidos, y en Estados Unidos tienen otra legislación y sí ponen una frase de advertencia de contiene sílice cristalino respirable, puede producir cáncer, pero es porque es otra legislación distinta y el modelo de advertencia es distinto. Eso no quita para que, por ejemplo, como decía César, todo producto vaya con su etiqueta, no la de cancerígeno, la de STOT, pero todo producto que tenga un contenido más alto del que está determinado de finos debe de estar etiquetado y avisar tanto si va en big bag, como si va en sacos, como si va en una cisterna. Muy bien, pues esperamos haber dado respuesta. Rosa, siguiente. Paco quería comentar algo. Paco. Sí, nada, simplemente que desde el punto de vista de la gestión, que la parte, digamos, de la jornada de hoy, la parte mía, el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la necesidad de informar a lo que sería nuestro cliente de las consecuencias, de la peligrosidad y de las medidas, de un carácter, digamos, muy genérico. Por lo tanto, digamos que dentro de lo que sería la gestión preventiva hay que considerar el producto que va a ser usado, elaborado por nuestros clientes. Hay que informarse. Vale. Pues la última pregunta para César. En la exposición de los muestreos con resultados por debajo del límite de detección implica la no aplicación del Real Decreto de Cancerígenos, cuando las autoridades laborales no lo ven así. Entonces, ¿existe alguna norma o jurisprudencia que avale lo indicado por ti? Por lo que has comentado, César. Bueno, es que este es precisamente el punto de discusión ahora mismo en todas partes, es el punto crítico. Entonces, Juan se claro, ríe. sí, no, es que es así, porque de hecho hay administraciones que están haciendo una interpretación extensiva de esta cuestión y por lo tanto llevado, digamos, al límite, no ya solo hablando de la industria extractiva, sino si nos salimos a cualquier otro tipo de actividad, nos podemos encontrar con que estando por debajo del límite de detección están los 20 y tantos millones o cerca de 20 millones de trabajadores del país. Entonces, a partir de ahí hacen una relación con la existencia o no de un proceso de trabajo que pueda poner en suspensión o que pueda generar sílice cristalina respirable. Pero es que, claro, los procesos de trabajo que pueden generar sílice cristalina respirable son enormemente variados. Es decir, a todo el mundo se le ocurre que la trituración y molienda puede ser uno, pero también puede ser otro el pulir un suelo en un ministerio. Pongo, por ejemplo, ese ejemplo, que es un ejemplo que aparentemente a nadie se le ocurriría, pero si aplicamos extensivamente ese tipo de interpretaciones, nos llevaría a situaciones absurdas como la de que se tuviera que aplicar la directiva plenamente dentro de cualquier organización que tuviera un proceso de limpieza dentro. Entonces, lo que yo he planteado como Cominrock es uno de los elementos que estamos ahora mismo intentando hacer entender a las organizaciones, a las administraciones
y a los institutos que están elaborando las normas técnicas de aplicación para precisamente darle digamos, una aproximación realista a la cuestión, porque también es bastante discutible que si yo mido y no detecto nada y vuelvo a medir y no detecto nada, tenga que seguir no detectando nada y aplicado permanentemente a mis puestos de trabajo con todo lo que eso conlleve. También es verdad, y esto es lo que queda por discutir, digamos, a la hora de la publicación de las guías técnicas que están en elaboración, porque si al final yo mido, no detecto nada y entonces realmente una buena parte de las cuestiones que vienen recogidas en la directiva no las debo aplicar porque como no mido nada, no tengo exposición, pues esto es precisamente lo que está ahora mismo en discusión. Entonces yo lo he expuesto a conciencia porque seguimos ahora mismo en la discusión, pero también en una parte de mi presentación está escrito que esto se puede ver modificado conforme se adopten las decisiones en las dos guías técnicas en fase de elaboración. A mí me gustaría completar, porque justo ahí, César, es cuando te he hecho el comentario en el argot que tenemos habitualmente de pero ¿me aplica el 665 o no me aplica el 665? ¿No? Vamos a ver. Cuando hay una modificación legal, lo ha explicado muy bien Paco antes, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tú tienes que hacer o revisar tu evaluación de riesgos laborales. Este es el primer punto que nos afecta. Entonces tienes que revisarlo porque tú en tu evaluación de riesgos laborales tienes que identificar, tienes que cambiar lo que tenías antes. Antes la sílice la tenías, la SCR la tenías como un químico y ahora la tienes que identificar como un cancerígeno. Agente intrínseco de riesgo, sílice cristalina respirable, identificas en tus productos, materias primas, productos intermedios, etcétera, etcétera, si tienes, como ha puesto Paco antes en un cuadro. Entonces, el hecho de que en tus productos, materias primas, productos intermedios, tengas sílice cristalina respirable, ya te ha generado que en tu evaluación de riesgos has identificado que esta sustancia está en tus procesos. Y ese es el primer punto y tú ya estás desde ese momento aplicando el Real Decreto 665, ¿vale? Porque has identificado que en los procesos existe. El siguiente punto es la medición. Y la medición, pues evidentemente, depende de que seas ámbito minero o no, pues tendrás que ir a esa medición cuatrimestral por puesto de trabajo, si no tienes que ir a la UNE 689, bien. Y aquí es donde viene, digamos, el punto de discusión, porque con esa medición tú lo que haces es la evaluación de la exposición. Claro, si no detectas, insisto, el hecho de haber medido, aunque no hayas detectado, significa que tú ya estás aplicando el 665. Lo que pasa es que si no has detectado, la primera cuestión, tengo que seguir midiendo, o la ITC, aunque no haya detectado, tengo que seguir midiendo cuatrimestralmente o según la norma 689 tengo que seguir midiendo con los grupos homogéneos de exposición y tal, pues hombre, ahí es donde empezamos a tener esa, como decía César, esa pequeña discusión con quien está ahora mismo redactando, porque si yo no estoy detectando, significa que no hay exposición. Pero claro, por otro lado, desde el ámbito legal te dice, sí, tú no estás detectando, no hay exposición, porque tú tienes ya en marcha unas medidas de prevención, ¿vale? Que son las que hacen que no estés detectando. Entonces, desde un punto de vista legal, tú en tu plan de prevención de riesgos laborales, lo que tienes es que identificar la sustancia y tienes que, de alguna manera, y ya estás aplicando tu 665. Que nos gustaría que si no hay detección y por tanto no hay exposición, hubiera un relajo en las condiciones de medición, pues eso es lo que estamos pidiendo, de alguna manera, porque evidentemente es importante. Ahora, segunda cuestión, hay exposición, pero es muy baja, como tú ponías en la transparencia, César. Pues efectivamente hay exposición, pero es muy baja, entonces ahí estamos huérfanos de un criterio homogéneo. La ley te dice que cuando tienes esa exposición muy baja,
y tú estás aplicando el 665, pues queda a criterio del higienista hasta dónde sigues aplicando las siguientes medidas del 665. Y ahí es donde las guías nos tienen que dar un criterio para, como tú ponías en la transparencia, oiga, pues si estoy por debajo, tengo exposición, pero estoy por debajo de un valor que es absolutamente bajo, y que además está en la bibliografía científica, porque recuerdo que en Alemania, si estás por debajo, si mi memoria no falla, de 0,012 y en Italia de 0,01 y en Estados Unidos de 0,025, si mi memoria no falla, pues ahí paras, porque se supone que es una exposición tan baja que tienes controlado el agente. Ese concepto de ese valor umbral, o como lo queráis llamar, es lo que de alguna manera estamos pidiendo que en las guías que se están haciendo quede un poquito más reflejado para que todo el mundo lo pueda aplicar con homogeneidad. Pero insisto, para que no nos equivoquemos, desde el minuto que tú identificas al revisar tu evaluación de riesgos que tienes presencia de sílice cristalina respirable, tú ya legalmente, al hacer esa identificación en tu evaluación de riesgos, estás aplicando el punto 1 del 665. Donde llegues de aplicación al 665 va a ir dependiendo de hasta dónde tengas esa exposición. Yo solo quería añadir un matiz, que puede ocurrir que haya puestos de trabajo en los cuales sin ninguna medida preventiva no haya detección, con lo cual realmente no tendré que hacer nada más de lo que ya estaba haciendo, que es nada. Digo Correcto. esto porque hay, y por eso digo que el Real Decreto no aplica a las empresas sino a los puestos de trabajo, porque habrá muchos puestos de trabajo donde la exposición, donde primero no haya un proceso claro de trabajo que genere sílice cristalina respirable, independientemente de que haya otros que sí en la empresa. Entonces, puede haber puestos de trabajo donde yo no tenga necesidad de tomar ningún tipo de medida preventiva y donde además no mido, o sea, mejor dicho, mido y no encuentro nada, y entonces llegaríamos a la conclusión evidente es que en esos puestos de trabajo, que es a lo que yo me refería, no hay nada más que hacer. Claro, sin embargo, tienes la obligación de medir o cuatrimestralmente o según la 689. Y ese es el primer caballo de batalla. ¿Qué hacemos con esos puestos de trabajo? Y el segundo es el criterio, que ahora está a criterio del higienista, de dónde dejo de aplicar más en profundidad el 665 con exposiciones bajas. Y Juan tenía la mano levantada, así que... Así Juan. es. ¿Me escucháis? Sí, ¿eh? Sí. Bueno, a algunos les da un poco la risa, ¿no? Porque a ver qué va a decir, ¿no? A ver, lo que dice César, pues efectivamente bueno, pues puede entenderse así, ¿no? Pero sí es verdad que no hay sustento legal ahora mismo para defender esa hipótesis. Es decir, no hay nada jurídicamente que te permita decir que por debajo del límite de detección, pues no tienes nada más que hacer. Más allá de unas recomendaciones, en este caso de la guía de SST, en la que se dice que cuando haya una duda razonable, si usted tiene esa duda, pues mira usted con los equipos que le proporcionen el mayor caudal y durante el mayor tiempo posible, y entonces llega a una conclusión más definitiva. Pero claro, tenemos el Real Decreto 1154-2020, que ya me lo tenía yo preparado porque esta pregunta es recurrente, y dice, literalmente dice, en determinados puestos de trabajo no involucrados directamente en las actividades mencionadas, o que por otras circunstancias no esté clara una posible exposición a agentes cancerígenos, será necesario confirmar la presencia de los mismos. Luego, por lo tanto, si a eso le sumamos lo que ha dicho Paco, de que tenemos empresas que ni miden, otras que midiendo no aplican, otras que no evalúan todos los puestos. Los que lo hacen razonablemente bien, pues como sabéis, pues se puede dar la circunstancia, lo comentaba en la otra jornada, de que habrá puestos de trabajo, especialmente minería, que en un cuatrimestre nos dan que superaba el límite, en otros pueden estar al 50% y en el siguiente, porque han cambiado de ubicación o las condiciones climatológicas han cambiado, pues la exposición se sitúa por debajo del límite de detección. Entonces, si juntamos todo esto que comento, más juntamos que incluso en ese supuesto caso de un puesto por debajo del límite de detección
las normas existentes a día de hoy, la lógica preventiva, por decirlo así, nos obliga a comprobar que esa situación que hemos determinado que no tiene riesgo y en la que no vamos a aplicar una legislación específica para cancerígenos se mantiene en el tiempo, nos va a obligar a constatarlo volviendo a medir periódicamente. Luego, por consiguiente, yo a veces hago esa aproximación, aunque es un poco exagerada, ¿no? Pero si quito sílice y pongo amianto, se entiende bastante mejor, ¿no? Todo lo que habría que hacer. Ahora bien, no tienen nada que ver uno con el otro. No tiene nada que ver. El amianto tiene una potencia cancerígena, vamos a decirlo así, que no es la que tiene la sílice. Sin embargo, las obligaciones legales básicamente están los dos en la misma, ¿no? Como consecuencia de todo esto y como resumen, yo creo que lo más interesante es tener una seguridad jurídica, es decir, tener, como decía Pedro, ¿no? Pues un terreno de juego, un criterio comúnmente aceptado, de forma que todos sepamos dónde situarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser ese criterio? Pues es lo que estamos debatiendo ahora, ¿no? A los que nos toca un poco debatir y demás, y llegar a alguna conclusión más o menos razonable, con aplicación práctica y demás, bueno, pues, oye, puede ser un criterio que nos guste más o menos, pero es un criterio. Aplicamos ese criterio y estas dudas razonables que, como el Real Decreto 54 dice, son para puestos no involucrados en los que exista una gran duda metódica de que puede no estar expuesto el trabajador y estoy aplicándole pues mucha más normativa de la que le correspondería, bueno, pues ese método que nos guste más o menos, o que sea más o menos complejo, nos diga que un trabajador automáticamente ya no está expuesto a ese cancerígeno, con lo cual lo vamos a considerar de otra manera, ¿no? Esto yo creo que es lo más importante. Todo lo demás, bueno, pues nos sitúa en el terreno de la seguridad jurídica, como digo, porque no hay nada, y lo más cercano a una cierta seguridad jurídica pues puede ser un criterio unificado en la guía, en una guía que se menciona en el Real Decreto 1154 y que se menciona en la nueva norma que se acaba de aprobar, la nueva ITC 02002, ¿no? Lo más cercano a una seguridad jurídica, yo por lo menos, nosotros lo vemos así un poco, ¿no? Vale más tener un criterio como algo que sea y saber posicionarnos que no estar en la indefinición constante. Juan, me gustaría profundizar en lo que has dicho porque creo que es muy importante. Efectivamente, cuando yo identifico que tengo sílice cristalina respirable en mis materiales, ya empiezo a aplicar el 665 y luego, pues evidentemente, la ITC. Pero es que lo que ha comentado César, es cierto que hay muchos puestos de trabajo que no están al amparo de ese parrafito que tú has leído, sino que sencillamente son puestos de trabajo que aunque están en las instalaciones, su potencial exposición es prácticamente nula, aunque desarrollan su trabajo en ese ámbito. Si yo me atengo a la legislación que hoy hay escrita en minería, a esos puestos de trabajo les tengo que medir también 3 veces al año. Y resulta absurdo tener que medir 3 veces al año a determinados puestos de trabajo que reiteradamente, y no te digo el primer año, que por supuesto hay que empezar a tomar el mapa, sino reiteradamente al cabo de los 2 o 3 primeros años, pues me están dando o en un nivel de no detectado, o un nivel extremadamente bajo, ¿vale? Y además se sabe por qué es. El problema es que por mucho que queráis en las guías que estáis haciendo, no podéis llevarle la contraria a una norma superior, es decir, a una orden o a un real decreto, con lo cual tenemos una dificultad y es que, claro, que aunque lo entendamos todos, para que hubiera cualquier tipo de reducción de esos controles, insisto, estamos aplicando ya el 665 solo por medir, pues habría que cambiar la legislación, no valdría con la guía. Otra cosa es que en la guía sí podamos introducir criterios para aquellos que sí se detecta, ¿vale? Que sí se mide, para bajas exposiciones. Para decir, bueno, pues mire, aplicando el criterio del higienista, en este caso, lo armonizo de esta manera para bajas exposiciones, como han hecho los alemanes, los italianos, ¿vale? Que no son países, digamos, sobre todo Alemania, dudosa en la aplicación de esta normativa. Pero el primer punto que decía César, tenemos un conflicto. Bueno, tanto como conflicto. Yo
abogo un poco más por tener los caminos, ¿no?, que se pueden recorrer claros, ¿no? Sí es verdad lo que dices, ¿no? No hay guía, ni siquiera la que se está elaborando con la colaboración de los dos institutos, que pueda prevalecer sobre una legislación, sobre una normativa. Pero sí es cierto que luego tenemos el Real Decreto de Agentes Cancerígenos, que dice que es la aplicación a los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a esta cantinela. También viene un poco heredada de la propia directiva, o puedan estar expuestos. Es decir, que hay puestos, se asume que hay puestos de trabajo que en una determinada circunstancia pueden tener exposición, otra no. Se asume por parte de la propia norma 689 que hay una serie de sectores de actividad industrial en los que es más difícil establecer una continuidad en la exposición, porque hace cuenta que es una norma pensada para todo tipo de agentes químicos. Y bueno, pues en la DuPont o una cadena de montaje, pues te puedes encontrar las mismas condiciones en el puesto de trabajo que estás observando al día siguiente, al mes siguiente o casi si me apuras cada año. Pero bueno, en minería la propia norma se autoexcluye, igual que en construcción, igual que en otras actividades donde hay otros parámetros que hacen que esa exposición no sea constante, ¿no? Como dice la norma, creo recordar, no recuerdo el tenor literal, pero dice que el puesto de trabajo de hoy no es el de mañana o algo así, ¿no? Bueno, pues efectivamente sabemos todos que el puesto de trabajo de un perforista hoy, pues si vamos al cuatrimestre siguiente de medir, pues está en otro sitio, es otro tipo de perforación, atraviesa otros materiales, es decir, hay una gran variabilidad. Luego, por lo tanto, al final, todo se reduce a lo mismo. Dice, ¿qué hago con este puesto de trabajo que me ha dado alguna vez por debajo del límite de detección? No le aplico el Real Decreto de Agentes Cancerígenos, la propia norma no excluye esa posibilidad. Y desde el punto de vista jurídico, un trabajador que esté o pueda estar expuesto, y además en el que, según el Real Decreto 1154, no se ha descartado la presencia, y si se ha descartado no se ha aplicado un método comúnmente aceptado, pues hombre, desde el punto de vista empresarial, la seguridad jurídica parece que flojea un poco, ¿no? Por eso yo soy partidario dentro de lo que podemos aportar desde nuestro instituto y de todos los consensos que hay que alcanzar, porque hay que hacer ese batido con lo que os contaba antes, también con la normativa existente que dice cosas muy dispares, ¿no? Todo eso hay que batirlo en una coctelera y tendrá que tener un resultado práctico, por lo menos intentaremos que sea práctico. Y práctico puede ser un método de descarte que no sea muy ortodoxo, que no estemos muy acostumbrados, pero tiene que haber un método de descarte de presencia. Es un poco por donde se está intentando caminar. Gracias, Juan. Pues Rosa, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ya va para Augusto, que todas van en la misma línea. En varios de nuestros centros, bueno, va referida a que si en una explotación hay una subcontrata, ¿quién se encarga de realizar esas mediciones y de aportarlas al Instituto Nacional de Silicosis? ¿Si la empresa o la subcontrata? Vale, perfecto. Sí, podemos distinguir dos tipos de obligaciones. La obligación de la realización de las medidas y la obligación de la comunicación. En cuanto a la realización de las medidas, el artículo 3.3 del 1389 dice que cada empresario será responsable de los aspectos que se encuentran bajo su control en lo relativo a seguridad y salud. Y dice que el empresario titular del centro debe coordinar la aplicación de todas las medidas relativas a la seguridad. Es decir, por un lado, el contratista y el titular tienen la responsabilidad de cada uno, la medición de cada uno de sus puestos de trabajo, y el empresario titular tiene la obligación de coordinar todas las actividades. Yendo un poco más allá, en la orden última ITC aprobada antes de la del polvo, la 2001, de la dirección facultativa, dice que de las funciones de la dirección facultativa está la organización de la coordinación de las actividades empresariales, como una de sus funciones principales. Entonces, en cuanto a responsabilidad de la medición, el empresario contrata de la realización de los puestos de trabajo de la medición, el empresario titular de la coordinación y realmente que se hace esa medición, y desde el punto de vista de la comunicación, como es el empresario, por el artículo 3.2 del 1389, el que tiene la obligación de actualizar el documento sobre seguridad y salud, tiene que ser el empresario el que comunique tanto al INS como en el apéndice del plan de labores correspondiente a la autoridad marina correspondiente la comunicación de estas mediciones. Por tanto, hemos separado una parte de coordinación y de comunicación de los puestos de trabajo directamente bajo su paraguas, con la parte de la responsabilidad del contratista de la obligación de medir en sus puestos aplicables. No sé si tenéis alguna cosa que añadir, os ha quedado suficientemente claro.
En un principio todas las preguntas que tenías, que en concreto eran 5, iban todas dirigidas en ese mismo sentido, con el tema de la subcontrata. Entonces yo creo que ha quedado claro. Si no te importa, Juan, vamos a priorizar las preguntas de Pacoita, porque se tiene que ir porque le ha surgido un problema familiar. Entonces, Paco, directamente, los equipos de respiración personal, aun siendo FP3, ¿tienen valor para cumplir ese 0,05? La primera. Las mediciones son ambientales, no hay forma de medir por debajo de la máscara. Eso no quita que se haga un estudio de factor de ajuste, porque el mero hecho de entregar una mascarilla de nivel 3, que podemos entender que es la máxima protección desde mi punto de vista, no sería suficiente. Por lo tanto, no sería la única medida. De hecho, el 665 es un articulado bastante, digamos, extenso de obligaciones. Y la obligación única no es dar una mascarilla y si lo consigues, olvídate de lavar la ropa, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer todas y cada una de las obligaciones que hay, no solamente entregar una buena mascarilla. La siguiente, nuestra explotación tiene valores prácticamente inexistentes de sílice libre. De acuerdo al Real Decreto 665 debemos ir a máximo. Esto se refiere con el tipo de mascarilla, si FFP2 o FFP3. Pues lo he comentado antes, a fecha de hoy, y bueno, ahí no voy a decir la disputa, pero sí hay un poco la conversación entre Pedro y Juan Frijó, y va en determinar una serie, digamos, de intervalos. A fecha de hoy no hay forma de tener trabajadores más o menos expuestos. O tenemos trabajadores expuestos o no expuestos. Si son poco expuestos, son trabajadores expuestos. Por lo tanto, las obligaciones son ahí. De todas formas, sí quisiera llamar la atención a lo que serían esos bajos niveles de exposición sobre la forma de medir. Habrá que tener muy en consideración los límites de detección, los límites de cuantificación, en el cual, pues bueno, se ha comentado en este foro que no hemos alcanzado, digamos, o no hemos identificado la presencia de sílice. Bueno, no lo hemos alcanzado siempre y cuando se haya medido de manera rigurosa y en base a los caudales y a los métodos establecidos de manera exhaustiva, ¿vale? Por lo tanto, no podemos hacernos trampa al solitario, como bien comenta César en alguna ocasión. Hay que ser muy riguroso con las mediciones. Paco, no es una disputa, estamos totalmente de acuerdo. A día de hoy no tenemos seguridad jurídica desde el punto de vista empresarial. Vale, correcto, así es. Y hemos querido manifestar los motivos, ¿no? Y yo creo que los compartimos perfectamente y eso es lo que estamos demandando desde Cominrock. Seguridad jurídica para este punto tan importante porque, claro, aunque pongamos la prevención por encima de todo, no olvidemos que tampoco las empresas estamos como para tirar el dinero por mediciones que no valgan para absolutamente nada. Porque si tenemos ese dinero, será más interesante emplearlo en prevención de aquellos que sí que están expuestos. Con respecto a este tema de tirar el dinero o no, Juan, ¿alguna puntualización con el tema de las mascarillas de FFP2 o FFP3? Bueno, puntualización, vamos a ver. Estaba leyendo mientras hablabais la ITC, donde dice lo que es obvio, ¿no? Lo que dice el resto de normativa. ¿Qué dice sobre los equipos de protección? Dice, su uso será necesario cuando las medidas preventivas anteriores sean insuficientes, la exposición no pueda evitarse o reducirse por otros medios y durante el tiempo imprescindible para implementar otras medidas más eficientes. Entonces, aquí tenemos un problema, que es que bueno, pues la normativa nos lleva en este caso a un punto de no retorno, ¿no? ¿Cuándo puedes garantizar que las medidas son suficientes o cuándo puedes garantizar que la exposición no se va a producir o cuándo puedes estar seguro de todo, ¿no? Entonces, como esa seguridad yo al menos no la veo, yo también fui en otra vida, también fui director facultativo, tuve personal a cargo y demás, ¿no? Y con todas las medidas que uno pueda aplicar o quiera aplicar con la mejor de las intenciones, pues resulta realmente difícil, salvo que haya un criterio, como comentamos antes, que te permita descartar, resulta realmente difícil estar completamente seguro de que todas las medidas funcionen y todo es fantástico y maravilloso, ¿no? Entonces, por un principio de precaución, parece conveniente recomendar el uso de equipos de protección respiratoria. Y con las particularidades que tiene este agente, pues la tendencia, o lo que en principio se puede apuntar como posible que aparezcan en las guías que se elaboran, es que se recomiende el uso de mascarillas de tipo FFP3. Cuando más adelante a lo largo de la vida seamos capaces de tener otras conclusiones sobre ajustes y sobre cosas, pues a lo mejor estas
estas condiciones, ¿no? Igual que la consideración de la sílice y otras cuestiones, pues puedan tener algún cambio, pero a día de hoy es un poco lo que parece más razonable. Es lo que puedo apuntar en este momento. Vale. Siguiente, Paco. ¿Qué tipos de medidores en tiempo real hay en el mercado? ¿Podrías dar una orientación? ¿Se puede medir la sílice cristalina en tiempo real o solo el polvo y la SiO2 en todos sus polimorfos? No se te oye, Paco. Sí, perdonad. Lo primero es decir que esa medición no va a reemplazar en ningún caso a una medición de una jornada laboral o el tiempo que se estime por adecuado, ¿vale? Esa es la primera salvedad. A fecha de hoy no hay muchos proveedores, tampoco creo que sea el momento de dar proveedores. Nosotros vamos a adquirir uno antes de final de año para identificar focos. O sea, realmente el fin que tiene ese dispositivo es ese, no es y aparte es un medidor realmente podemos llamar ambiental. O sea, estamos, a no ser que vayamos detrás del trabajador, pero realmente el fin no es ese. El fin es ir a una tolva, a un trabajador que está en una marmolería puliendo, por ejemplo, el canto de un material, etcétera, etcétera. O sea, no... Quiero decirte, el coste también decir, por tener una orientación, a lo mejor estamos hablando de unos 5.000, no sé, de 4 a 7.000 euros podemos estar hablando, y es un aparato que en principio es como un medidor de bandas de octava en el tema del ruido, ¿no? Que no es obligatorio. Midiendo el nivel equivalente y en el valor de pico son valores que tienes que identificar. En este caso sería algo, digamos, accesorio, digamos, que complementaría una medición, pero no tiene, en principio no tiene valor en sí el medir de esta manera. La siguiente, ¿qué se considera personal competente para llevar a cabo la toma de muestras? Pues yo me iría al reglamento de los servicios de prevención y en este caso un higienista, está claro. En este caso creo que no hay duda. Un higienista es una persona con titulación universitaria que tiene el máster de prevención de riesgos laborales, como mínimo con la disciplina de higiene industrial, sin que esto sea obstáculo de que se pueda ayudar a lo mejor de otro técnico de otra titulación o de un técnico intermedio, pero para cosas muy puntuales. O sea, el evaluador y el que firma el informe tiene que ser un higienista, no hay otro caso. Otra pregunta. Por lo que has dicho, entiendo que el volumen mínimo de muestreo debería de ser de 2 litros por 2 metros cúbicos. ¿Es correcto? Entonces, ¿las mediciones con volúmenes inferiores no son correctas? A ver, hay un descargo. A ver, un segundito, a ver si lo consigo sacar. A ver, dependiendo del tipo de filtro, dependiendo del tipo de análisis que vayamos a hacer, tenemos que ir a un caudal o tendremos que ir o ir a otro. A ver, un segundo, a ver si consigo, porque lo tenía aquí, creo que lo tenía abierto. No, pero en la página mira, sí, aquí lo tengo. Lo voy a poner en el chat, ¿vale? Aquí. Vale, la página del Instituto Nacional, ¿vale? Podéis picar ahí y ahí te dice lo que serían los caudales en función del muestreador, ¿vale? Este sería una, o bien, a ver si me deja copiar y pegar de mi diapositiva, en la cual es otra imagen que en este caso, no sé si es de María Carballo, del Instituto Nacional, ¿vale? Voy a compartir, ¿vale? De todas formas, lo comparto para cuando tengáis lo que serían las diapositivas que lo podéis ver. En este caso, en función, si vamos a ir los tiempos mínimos por difractómetro de rayos X o infrarrojos, en función del tipo de muestreador, pues tendré unos caudales de muestreo. O sea, el decir el 2 no es válido, sí es válido, siempre y cuando el de 2 sea, utilicemos, por ejemplo, el SKC durante 1000 minutos. O sea, no perdamos de vista para obtener un difractómetro de rayos X. No perder de vista que una jornada laboral de 8 horas son 480 minutos. Por lo tanto, digamos, el haber yo hablado de caudales superiores, a lo mejor de 4,2, es por estar cerca, sobre todo cuando hay varios polimorfos, cerca de esa jornada de 480 minutos, en el cual, si hay varios, hay cristobalita, hay tridimita, etcétera, ¿vale? Si vamos por difractómetro de rayos X, pues tenemos que ir a 4,2. O sea, eso no quita que hayan incluso volúmenes superiores. En este caso estamos viendo, por ejemplo, de 10 litros por minuto hasta 1,7, pero podemos ver cómo hay que ajustar los tiempos mínimos de muestreo para que esa medición sea válida y podamos superar lo que sería esos límites en los cuales, pues, en este caso, el límite de cuantificación al cual he hecho referencia antes. Vale. La siguiente. En el caso de la minería subterránea con jornadas de 7 horas de trabajo, ¿cómo se extrapolan las mediciones de la exposición diaria sílice cristalina de un puesto de trabajo referido a las 8 horas diarias normales de trabajo? La exposición de trabajo a la sílice cristalina no es igual en toda su jornada diaria laboral, ya que realizará distintas tareas.
En este caso lo que tenemos que hacer es cumplir con los mínimos tiempos, ¿vale? En el caso que la jornada laboral sea de 7 horas, pues le enganchamos el equipo al trabajador que viene después para poder completar esos 470 y tantos minutos que comentaba. También puedo coger otro tipo de bomba de mayor caudal y reducir el tiempo de medición. En un caso que un equipo de trabajo formado, por ejemplo, por 2 o 4 trabajadores, por 2 palistas y 2 camioneros, que desarrollen su trabajo alternándose temporalmente en varias canteras y siendo los mismos trabajadores y puestos de trabajo, ¿debe realizarse mediciones para cada centro de trabajo o por puesto? Pues aquí habría que pensar, por un lado, lo que Augusto pudiera decir desde el área de la ITC, ¿vale? Que creo que sería realmente habría que derivar ahí el tema, y otro tema sería, si no es un ámbito minero, habría que pensar si esos trabajadores forman un grupo de exposición similar, si vamos por la norma UNE, por la 689. En este caso, en uno u otro caso, entiendo que habría que justificarlo adecuadamente si se considera que al final es un mismo puesto. Yo no termino de tenerlo claro, yo creo que serían 2 puestos de trabajo diferentes. A priori, habría que ver exactamente el centro de trabajo cómo se desarrolla. Augusto, ¿qué opinas? Comparto la opinión de Francisco porque a priori parece que es difícilmente justificable que sean 2 puestos de trabajo diferentes. O sea, iguales, pero no entiendo igual. Bueno, no lo tengo tan claro, ¿eh? Si estoy trabajando en un macizo, y pongo el ejemplo de Paco, una zona marmórea, extrayendo mármol, y estoy en una cantera de mármol y en la que está a 5 kilómetros o 4 kilómetros de la semana que viene, la materia prima suele ser de unas características muy, muy similares. Sí, pero habría que también justificar bien el tipo de trabajo, de explotación, de laboreo que se lleva, que extrae menos o más polvo. O sea, hay que justificarlo bien justificado. Sí. Rosa, nos quedan muchas preguntas. Hay unas cuantas, sí. De Juan, unas cuantas y luego 2 abiertas. Entonces, si podemos alargar un poquito y si Vale, no, pues luego aún así, como hicimos la otra vez, os las pasaré también por escrito para tenerlas por escrito y poderlas colgar en la web, sumándolas a las de la otra jornada. Y tener un perfecto. documento completo, ¿vale? ¿Con Paco hemos terminado o le queda alguna? Le quedan 2 en concreto, ¿vale? Una, ¿hay alguna alternativa válida para abaratar costes a la hora de limpieza y descontaminación de la ropa de trabajo? Por ejemplo, el uso de monos desechables que cubran la habitual del uso del trabajador. No te sabría decir, pues tal vez podría ser un caso. Podría ser un caso. De todas formas, habría que ver si solo se viste con esa ropa, como podría ser el tema del amianto, al que ha hecho mención Juan Feijó, que aunque no es lo mismo, pero bueno, si es una persona en el cual la limpieza del operador se utiliza con una ropa, un mono de trabajo que es desechable, pues eso es lo que no tenemos que lavar, pero entiendo que el trabajador o la trabajadora llevará algo más puesto, no lo sé. Y en ningún caso habría que limpiarlo con una pistola de aire, ¿vale? Que dicho queda. Otra pregunta, por el hecho de manipular sustancias que contienen sílice cristalina, ¿estoy obligado a constituir un servicio de prevención propio en vez de lugar de seguir con el servicio de prevención ajeno? Esto no sé, igual ha dado lugar a alguna confusión, no sé ni cómo. Para constituir un servicio de prevención propio, las obligaciones tienen el anexo 1 del reglamento de los servicios de prevención, en el cual cuando hay una actividad peligrosa, en la que creo que estamos en el marco de trabajo del día de hoy, a partir de 250 trabajadores. O sea, no es obligatorio tener un servicio de prevención propio, a no ser que cumplamos ese criterio, tener más de 250 trabajadores y estar en eso 1, o bien porque la autoridad competente entiende que tengo la obligación, porque es un desastre en mi empresa y me obliga a llevarlo a cabo. O sea, no hay otra solución. Si estamos fuera del ámbito de cancerígeno y fuera del anexo 1, a partir de 500 trabajadores, no hay obligación. Y la última para ti, ¿se puede obligar a un trabajador a afeitarse para que la mascarilla sea totalmente eficaz? Pues no sé, Augusto a lo mejor que lleva barba igual lo puede comentar. Yo recomiendo en mis cursos que la gente, por tema de factor de ajuste, y suelo poner un vídeo de Javier Carlos de 3M en el cual aparece afeitado y sin afeitar, en el cual el factor de ajuste pues se multiplica notablemente. No sé, Augusto, tú cómo lo verías si te obligan a afeitarte. Yo hace años que no estoy directamente en canteras, ahora mismo no sé si me obligarían. Muy bien. Entiendo que no te pueden obligar, entiendo. Eso sí, si la mascarilla a lo mejor vemos que no ajusta adecuadamente, pues a lo mejor tenemos que ir, en lugar de la típica mascarilla, pues a lo mejor debemos de ir a otra mascarilla de carácter, digamos, más integral. Vale, pues en un principio las preguntas a Paco ya estarían, así que muchísimas gracias, Paco, y si quieres ya pasamos con las de Juan.
Vale, pues nada, muchas gracias y perdonad, pero es que me han llamado del cole y tengo que pasar a por el nene, que ha habido un pequeño percance. Venga, Pues gracias. muchas gracias, Paco. Hasta luego. Bueno, Juan, la primera pregunta para ti es algo que te estamos solicitando continuamente todos desde COVIDROC, y es que si nos puedes enviar la guía del Instituto Nacional de Silicosis, el borrador, y si se puede hacer alguna aportación a ella. Bueno, pues evidentemente, reiterando un poco la línea, ¿no? Es una guía que está abierta, entonces no tiene ningún sentido, por increíble que parezca, pues bueno, es un borrador de esta semana, probablemente no coincidiría con la semana que viene en algunos puntos, ¿no? Entonces, solo serviría para dar lugar a equívocos, problemas y malos entendidos. En todo caso, aportaciones, por supuesto, yo lo digo en todas partes, en todas las jornadas donde intervengo, aquí me pregunta y demás, que todo lo que sean consultas y correos electrónicos y demás, a mí me parece fantástico. A ti, Rosa, también te lo he hecho varias veces, ¿no? Toda duda que se te plantee o que te planteen los empresarios, pues si me la puedes trasladar en correo te lo agradezco, porque esa casuística que tú me planteas, que a mí se me pudiera escapar, pues la tenemos en cuenta o la ponemos en común entre todos y le intentamos dar alguna solución. Es decir, no pretendemos que la guía resuelva todos los problemas, a pesar de que la guía parece que ha ido todo aquello que no tiene una solución fácil, ¿no? Pero sí pretendemos que, bueno, si facilita un poco la aplicación de la normativa, estupendo. Y también se ha concebido pues, con una vocación de ser actualizable, de forma que, pues a medida que van surgiendo cosas, pues podamos ir actualizándola de una forma ágil y rápida, ¿no? Es un poco. O sea que bienvenidas todas las aportaciones que se quieran hacer y de momento yo creo que lo más conveniente, lo más adecuado es esperarse un poco a que se publique. Aquí en este respecto, como ha dicho Juan, desde COVIDROC tenemos una relación y César lo has puesto antes en su presentación. Tenemos una relación estrecha con el Instituto Nacional de Silicosis y bueno, pues todas las consultas, dudas o propuestas que nos habéis hecho llegar se las hemos trasladado a Juan, que es el contacto directo con nosotros, para que lo tenga en cuenta y en este borrador de guía que están realizando. La siguiente pregunta sería: en mi centro las materias primas empleadas contienen silicio cristalina, pero las mediciones de exposición de los trabajadores dan resultados por debajo del límite de detección. ¿Cómo se aplica aquí en este caso el Real Decreto? Y hay obligación de medición anual de la exposición. Yo creo que esto ya lo hemos contestado, pero si quieres hacer alguna matización más. No, es lo mismo, ¿no? Volvemos al criterio de lo que es un puesto de trabajo en el que se pueda descartar presencia y cuál es el sistema para descartar esa presencia, y en función de eso se aplica o no se aplica el Real Decreto correspondiente o la ITC en su caso, ¿no? En todo caso, insisto, que incluso en ese supuesto puesto de trabajo en el que se pueda descartar presencia o que el trabajador esté o pueda estarlo en otro momento o por influencia de otros puestos de trabajo cercanos y demás, en toda normativa que se pueda consultar y además la lógica preventiva se lo indica, es necesario comprobar que se mantienen las condiciones que se evaluaron en su momento. Es decir, habría que medir, a lo mejor con menor periodicidad en esos casos, pero habría que medir que se mantiene esa situación. Con respecto al criterio técnico que se aprobó en septiembre en el pleno de la Comisión de Seguridad Minera de septiembre, comentan: entonces no había criterio técnico a pesar de que desde el 2007 era obligatorio que los captadores y medidores estuvieran acreditados ante un LOA. Si quieres contesto. Perdón. Sí, no, iba a contestar lo que era mi punto de vista. Si quieres luego. Sí, no hay problema. La ITC 12001 define criterio técnico como un documento que se aprueba con carácter urgente por el centro directivo, por la Dirección General de Política Energética y Minas, oída en la Comisión de Seguridad Minera. Es decir, es un criterio que se aprueba a raíz de una norma o una necesidad de especificación más allá. Yo lo que entiendo es que en el año 2007 no se entendió como tal esa urgencia. Ahora, aprovechando la publicación de la norma del 10 de julio, se ha entendido que era la parte complementaria que podía resolver detalles que la ITC no resolvía. No sé si Juan quieres añadir algo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Quiero decir, como os ponía en alguna diapositiva de las de antes, pues bueno, las ITC están en vigor desde el año 2007. Esa conformidad se hacía contra unas normas que estaban en la ITC 12002, que eran 3, concretamente 3. Una de ellas incluso ya está derogada a día de hoy. Entonces, con todos los cambios que se produjeron desde entonces, se creyó conveniente resumir todas las novedades en un criterio técnico y de paso actualizar las normas de referencia que pasan de 3 a 5, creo que recordar,
si mal no recuerdo, 5 o 6, y añadir incluso alguna interpretación que fuera práctica de la metodología de toma de muestras, de lo que allí se dicen esas normas, ¿no? para que sea más fácil utilizarlas. Es un poco... O sea, la obligación existía y la de acreditar también existía desde el año 2007. Cosa diferente es por donde va la realidad en ocasiones con respecto a lo que dice la normativa, ¿no? La siguiente, si las muestras y fichas se envían al Instituto Nacional de Silicosis para su análisis, ¿será también obligatorio volver a enviar esas fichas cumplimentadas vía telemática? A ver, la cuestión es la siguiente. Normalmente se viene haciendo de la siguiente forma. La gente, las empresas que quieran analizar en el instituto, pues tienen que mandar información al laboratorio. Hay un sistema de calidad implantado, hay una norma que hay que cumplir como laboratorio, que es la de todos los laboratorios, la 17.025. En su día el instituto comprobaba que los laboratorios cumplían esta norma, pero se autoimpuso cumplir la misma norma que en su momento solicitaba el resto de laboratorios, ¿no? Entonces, en su sistema de calidad hay que aportar una documentación. En el momento que entra la muestra hay que aportar una documentación para llevar a cabo ese análisis. Entonces, hay empresas que aprovechan la propia ficha de datos estadísticos para enviar los datos correspondientes a la toma de muestras, pero claro, en esas fichas no aparece el resultado como tal de la toma de muestras. Quiero decir con esto que si tú analizas en otro laboratorio, vas a tener que informarles a aquel laboratorio de una serie de condiciones de la toma de muestras, de los valores que te piden, del volumen de caudal, del caudal empleado, del volumen de la muestra, etc. Pero luego hay una obligación del empresario de trasladar estos datos a la autoridad minera y al INS. ¿Qué ocurre cuando se manda al INS? Hay una aplicación informática que absorbe los datos de la toma de muestras. Entonces, esa obligación, pues digamos que de alguna forma se estaba facilitando en el sentido de que esa información ya está metida en el sistema estadístico con el que se estudia absolutamente todo el conjunto, ¿no? Si bien es cierto que para que quede mejor definido, pretendemos que esa aplicación informática, en el momento que el empresario se dé de alta, pueda él hacer el traslado, o él o en quien delegue, el traslado de esos resultados. Los mismos resultados que recibiría de un laboratorio de fuera del instituto, pues los mismos resultados que recibe del laboratorio de dentro. Con la ventaja de que probablemente al teclear la membrana ya le aparezcan los resultados, pero porque la aplicación informática maneja los datos comunes, no por otras circunstancias. Vale. Es decir, que lo que traslada, por explicarlo mejor, lo que se traslada en ocasiones no es todo el contenido de la ficha y ahora hay más conceptos en la ficha nueva que los que había antes. Es decir, que esa obligación del empresario persiste de trasladar esa ficha con todo el contenido que nos indica. Perfecto. Os voy a pedir que quedan bastantes preguntas, ¿verdad, Rosa? Sí. Aunque hemos alargado ya un cuarto de hora respecto a la hora prevista de finalización, podemos estar 5 minutitos más. Y si puedes condensar alguna pregunta y la contestamos rápidamente. Vale, pues si os parece, voy a hacer 2 preguntas que son preguntas abiertas a todos y el resto lo que hago es hacer lo que hicimos la otra vez, os las paso a todos para que las contestéis por escrito y las unificamos con las preguntas de la anterior jornada. Y así tenemos un documento de preguntas y respuestas más completo y entonces os lanzo las preguntas abiertas a todos que bueno, la siguiente es ¿cómo se evalúa y se tiene en cuenta la existencia de un valor mínimo ambiental de sílice cristalina en el entorno y cómo puede influir en las mediciones de los puestos de trabajo? Es decir, una actividad minera rodeada de otros centros mineros de distinta actividad, entre paréntesis graveras, puede tener un valor mínimo ambiental en sílice cristalina en la zona originado por las actividades mineras del entorno, no generada en el proceso productivo de la empresa. ¿Se puede tener en cuenta este valor en las mediciones y cómo se puede lograr reconocer legalmente esta situación? Yo creo que ese Augusto te ha tocado. Sí, pero poco puedo aportar en el sentido de que es verdad que la ITC no contempla esta casuística sobre interacciones con centros de trabajo adyacentes. Es cierto que por la simple metodología de la toma de muestras, por dónde está el aparato de medición y por cómo lo lleva el trabajador, no tendría que influir necesariamente, pero no puedo desarrollarlo. No sé si Juan tienes algún tipo de adición al respecto, porque de verdad que no... Bueno, pues... No tengo una respuesta fija. Sí, a ver, en la guía técnica tenemos previsto incluir algo al respecto, es decir, cómo valorar
esa exposición al contaminante, vamos a decir, puertas afuera de tu casa y cómo compararla con la que tienes dentro, ¿no? Tenemos pensado incluir, es que en la guía parece que la solución a los presupuestos generales del Estado, poco menos, pero vamos, sí que tenemos pensado que exista un criterio claro con el cual comparar la exposición que tú tienes fuera de, o que tú no generas con respecto a la que generas y en función de eso ver si es una diferencia sustancial y tiene alguna aplicabilidad con respecto a la prevención de riesgos laborales que haces puertas para dentro de tu casa. Hay dos preguntas que van en el mismo sentido y que se discutieron en la Comisión de Seguridad Minera, pero tal vez convendría bien aquí comentarlo. Y es que para aquellas empresas que tengan aprobadas mediante resolución en el ejercicio 2021 la reducción de mediciones antes de entrada en vigor de la orden, ¿se deja sin efecto dicha resolución? Se deja sin efecto. ¿Cuántas mediciones deben realizar en 2021? Y la siguiente pregunta es, he entendido que las resoluciones de las autoridades mineras respecto a la excepción de tomas han decaído en su vigencia por la aplicación retroactiva de la nueva ITC. ¿No hubiera sido desde el punto de vista jurídico más acorde haber continuado con la validez de estas resoluciones hasta el fin de los plazos otorgados y no proceder a sus renovaciones una vez finalizadas las mismas? Vale, pues muy sencillo. La Subdirección General de Minas hizo una consulta a la Abogacía del Estado del Ministerio para precisamente intentar defender esta teoría, porque le parecía lógica. Y la respuesta de la Abogacía del Estado del Ministerio fue que no, que por la frase de derogación de toda la normativa que se ponga a la nueva, de igual o inferior rango, todas esas resoluciones de reducción decaían y, por tanto, ya desde la publicación de la orden ITC es necesario la medición cuatrimestral y no hay exenciones. Y algunas comunidades autónomas dijeron que para ellos el primer cuatrimestre de aplicación era julio y agosto. A pesar de que desde Cominrock defendimos que por lo menos se tomara el primer cuatrimestre completo, que empezaba el 1 de septiembre. Con lo cual, formalmente, este año deberíais tener dos mediciones. Una del tercer cuatrimestre, pero desde se publicó la ITC el 10 de julio hasta el 31 de agosto, y otra del último cuatrimestre del año. Y la última, ¿es lícito evitar contratar fumadores para evitar riesgos? No. No sé si alguien quiere completarlo, pero es un tema bastante complicado. Todo el tema de sustancias, todo el tema de consumos que entran dentro del ámbito de la vida personal. Está prohibido poner restricciones de ese tipo en la contratación. Aunque no sé si sí Juan... que me gustaría dar una recomendación general para nuevas contrataciones, que es hacer un riguroso estudio de la salud y de los antecedentes laborales de los trabajadores, porque ya nos ha pasado, y cuento un caso real, el caso de una empresa que ha contratado a un trabajador que venía de otra industria y en la primera vigilancia de la salud, una vez ya contratado, cuando llevaba 2 o 3 meses de trabajo, han descubierto que tenía un problema pulmonar. Esta empresa indagó en los antecedentes laborales de esa persona y, para su desgracia, las empresas en las que había trabajado anteriormente ya no existían. Y como hay una responsabilidad, y esto ya daría para otra charla entera, asociada o solidaria entre los empleadores, pues esta empresa, con 2 meses de trabajo del trabajador en sus filas, se iba a encontrar probablemente teniendo que hacer frente a todas las responsabilidades. Con lo cual, de entrada, a lo que se abocaba era un tema judicial. Entonces, no dejéis de invertir dinero, porque no es un gasto, es una inversión, en la vigilancia de la salud de los trabajadores de reciente contratación. Ahí lo dejo. En las mismas circunstancias hemos tenido nosotros un caso que al final ha tenido que ser, digamos, soportado por la empresa después de un año de trabajo y con 18 años previos de trabajo en la industria del carbón, y ha tenido que ser soportado por la empresa que le tocó, incluso llegando al fallecimiento.
porque no ha habido manera de que nadie más pueda, en fin, soportar la responsabilidad, puesto que estas industrias del carbón precisamente estaban cerrando. Juan quería comentar. Sí, sí, quería comentar lo siguiente. Vamos a ver, le doy toda la razón a lo que acaba de decir César. Es imprescindible que se realice una vigilancia de la salud antes de destinar al trabajador a un puesto donde vaya a estar expuesto a agentes cancerígenos, pero sí es verdad que hay, una vez más, una contradicción, una controversia normativa. Por un lado tenemos la normativa de prevención de riesgos laborales, que nos indica que los trabajadores mismamente, sin ir más lejos, el Real Decreto de Agentes Cancerígenos dice que hay que ofrecer vigilancia de la salud de los trabajadores antes del inicio de la exposición. En otros lugares, en otras partes de normativa, se encuentra que después de haberse destinado al trabajador al puesto se puede hacer la vigilancia de la salud. Pero si volvemos al Estatuto del Minero, también dice que antes de la contratación, es decir, apoyando esa tesis que se acaba de explicar, y para más abundamiento resulta que el artículo 243 de la Ley General de la Seguridad Social dice que el trabajador que vaya o pretenda contratar a un trabajador para ocupar un puesto con riesgo de enfermedades profesionales está obligado, antes de la contratación, a contar con la aptitud del trabajador. Es más, en el siguiente artículo, en el 244, y ya me lo sé de memoria porque esto ya ha suscitado mucha controversia y está sin resolver, en el 244 incluso a las mutuas se les dice que pueden incluir, tanto en empresarios como en las mutuas, una infracción grave si cogen a su cargo trabajadores de los cuales no se sepa si son aptos o no. Es decir, se puede dar esa circunstancia de que si esto no se hace con carácter previo, se contrata al trabajador y una vez contratado, si el empresario incurre en responsabilidades porque ha destinado a un trabajador del que no sabe su actitud para destinarlo a un puesto con exposición a agentes cancerígenos y por lo tanto ha incumplido la normativa y además, si alguien lo considerase así, incluso podría incurrir en un recargo de prestaciones, pues sí. Entonces, es fundamental que se vea si el trabajador es apto o no para ocupar ese puesto de trabajo y nosotros en nuestra humilde capacidad de gestión, vamos a decirlo así, ¿no? Hemos elevado ya consultas para saber si hay forma de unificar que un empresario, si tiene que hacer una vigilancia de la salud previa a la contratación, es decir, el trabajador no está contratado, tampoco puede mandar al trabajador al servicio de prevención a hacer esa vigilancia de salud porque en sentido estricto no es un trabajador, es decir, hay un hueco ahí en el espacio, que hay que resolverlo, hay que buscarle un encaje, pero lo que está claro es que las responsabilidades son muy graves, mínimo graves, para el empresario que contrate un trabajador sin ese certificado de aptitud. La vigilancia de salud se tiene que hacer con carácter previo o en su defecto de forma inmediata y antes de destinar al trabajador, mientras se le forma o lo que sea, y contar con esa aptitud antes de destinarlo, para evitar, pues si hay una causa de inaptitud sobrevenida, pues todavía se puede reaccionar, ¿no? Pero en el momento que el trabajador se asienta en su puesto de trabajo, se expone y luego resulta que no era apto, bueno, a mí me consta que la inspección de trabajo pues actúa muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Yo creo que nos hemos pasado ya bastante de la hora, pero es que, claro, yo entiendo que los debates, las preguntas, todas han sido muy interesantes. Disculpadme que yo como moderador tenía que haber cortado antes, pero es que he preferido alargarnos a pesar de que Amparo y Paco nos han tenido ya que dejar por otras obligaciones que tenían, porque creo que las personas que estáis viendo este webinar lo que estabais agradeciendo era ese análisis de casos y esa resolución de las cuestiones. Muchísimas gracias a todos en nombre de Comienzo.